Y después de muchas semanas, meses, te diría incluso, de especulaciones, de negociaciones, de mucha incertidumbre, el panorama hacia un acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional empezó a despejarse con fuerza esta semana. ¿Por qué? Bueno, primero por lo que pasó en el Congreso el miércoles, cuando el Congreso aprueba el decreto de necesidad y urgencia por el cual el gobierno nacional solicitaba la autorización para básicamente renovar y emitir nueva deuda, más allá de toda la discusión si es nueva deuda o es vieja deuda, que es una discusión que la vamos a dejar al margen. Lo cierto es que por una ley que fue aprobada por el gobierno de Alberto Fernández, ahora tiene que ir al Parlamento. Bueno, hace algo intermedio el gobierno, como tiene una minoría muy fuerte en las dos cámaras, decide ir por un decreto de necesidad y urgencia que para ser ratificado le alcanza sencillamente con la aprobación de una de las dos cámaras, y esto pasó el fin de semana en la Cámara de Diputados. Ahora, este decreto no dice ningún detalle, ni el monto, ni el plazo, ni las condiciones, ni tampoco cuándo se va a firmar este acuerdo. En ese contexto apareció en la prensa una declaración de Javier Milei diciendo mediados de abril, y a esto se refirió el vocero presidencial Manuel Adorni. Quiero que lo escuchemos. Este acuerdo que se viene es seguramente lo que nos conduzca finalmente a un futuro con estabilidad económica. Sanear el Banco Central permitirá consolidar el superávit fiscal y así exterminar la inflación por completo. Para que el acuerdo exista se tiene que reunir el board y efectivamente definir los detalles. Los tiempos que das son un tanto acotados. Entendemos que el acuerdo o la posibilidad de acuerdo va a estar de aquí al 30 de abril, digamos. Bueno, extendió un poquitito más respecto de aquella declaración atribuida a Milei. Hasta el 30 de abril se extiende, pero estamos hablando de que el mes que viene se cerraría este acuerdo. ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias puede tener? De eso vamos a estar hablando con Ignacio Olivera Dol, periodista económico de la agencia Bloomberg, con mucha experiencia y mucha información siempre. Gracias por atendernos, Ignacio. ¿Cómo estás? Acá Darío mismo. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Bueno, a ver, arranquemos por el principio. Esto se empieza a despejar realmente el panorama de incertidumbre que se había generado en estas semanas en torno a justamente este acuerdo que se estaba negociando entre Argentina y el fondo. Bueno, no demasiado. De hecho, lo estamos viendo en los precios de mercado en este momento. Lo que vimos esta semana es que el mercado empezó a tratar de anticiparse al nuevo tipo de cambio y a la nueva política cambiaria que va a fijar el gobierno después del acuerdo con el Fondo Monetario. Esto es diferente a todas las crisis cambiarias que vivimos en Argentina, en donde en general había como una especulación o una presunción de que podía haber una crisis, y entonces los mercados se iban anticipando a eso, iban buscando coberturas en pesos. Acá lo que está pasando es que hay incertidumbre puntualmente sobre los detalles y las definiciones del acuerdo con el fondo. ¿Cuál va a ser la nueva política cambiaria? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio, ¿no? Más allá del monto, de los plazos del préstamo. Y lo que pasó esta semana es, a partir de la sanción del DNU que habilita al gobierno a avanzar con el acuerdo, se despejó buena parte de esa incertidumbre, pero no desapareció por completo esta idea de hacia dónde puede ir el tipo de cambio en Argentina en los próximos meses. Entonces está todo el mercado tratando de adivinar prácticamente, porque no hay información oficial. Se cree que es por una cuestión de confidencialidad del acuerdo, que el gobierno tampoco puede dar muchos detalles. Están tratando de adivinar el nuevo tipo de cambio, y en función de eso es lo que estamos viendo en este momento es que las expectativas de devaluación son mayores a las tasas de interés en pesos que ofrece el mercado, con lo cual esto genera un escenario bastante perjudicial, digamos, para el peso, ¿no? Porque lo que hace es que todos empiecen a anticiparse a esta inminente devaluación acotada y salgan de sus activos en pesos y vayan hacia el dólar, y empiece a presionar tanto al Banco Central en el mercado al contado y en el mercado de futuros, como también en las cuevas los valores del tipo de cambio paralelo. Claro, porque está bueno esto para, obviamente, toda América Latina contarlo.
el peso argentino había sido el año pasado de las monedas más apreciadas del mundo, en términos de que de los niveles a los que había estado y de que incluso cómo había sido la variación. De hecho, ahora está aproximadamente los tipos de cambio financieros acercándose a los 1.300, habían estado incluso más altos en algún momento del año pasado. Ahora, lo que se creía un poco, y esto me interesa, Ignacio, si es efectivamente acá hubo un cambio, es que se hablaba mucho de recién finales de 2025 como fecha de salida de los controles cambiarios, después de las elecciones que son en octubre. ¿Esto se adelantó, daría la sensación, a partir de este acuerdo con el FMI? Bueno, no, justamente si se toma como el evento que gatilló toda esta incertidumbre, la entrevista que dio el ministro de Economía Caputo en televisión, en donde justamente no dio definiciones sobre los montos, sobre las condicionalidades, por ejemplo, del préstamo, de un préstamo que el mercado creía que ya estaba bastante cerrado. Esa fue la primera incertidumbre que arrojó, pero también sobre las condiciones para levantar las restricciones cambiarias. Se suponía que este acuerdo iba a apurar al gobierno a tratar de levantar los controles, pero el ministro mismo dijo que todavía no estaban dadas las tres condiciones necesarias para levantar el cepo, que son el buen nivel de reservas, el equilibrio en el mercado monetario y la convergencia de este ritmo de la inflación hacia el ritmo de depreciación de 1% mensual que tiene el gobierno. Entonces, la entrevista no solo arrojó dudas sobre el acuerdo, sino también, y sobre la política cambiaria después del acuerdo, sino también sobre el tiempo del levantamiento del cepo cambiario. Ahora, Ignacio, ahí hay un punto, ¿no? Muchos dicen, bueno, efectivamente, esa entrevista, que creo que fue el martes, si no me equivoco, un día antes, o fue el martes o el miércoles, ahora dudo si fue martes o miércoles, pero digo, esa entrevista donde efectivamente hubo muchas dudas y fue después de eso que aparte hubo una disparada muy fuerte, llega a superar los 1.300, incluso el tipo de cambio. Ahora, otros dicen, bueno, pero es verdad que si vos anticipás cuál va a ser el nuevo régimen cambiario, todos de alguna manera adelantan sus operaciones y es como que se pierde el poder de fuego que te da la sorpresa. Ahí no hay de alguna manera una cierta tensión entre anticipar y no anticipar. Hay una tensión quizá en la conducta del ministro Caputo como trader o como policy maker, ¿no? Hay quizá ese juego de especulación que vos estás pensando tiene más que ver con la mentalidad de un trader que trata de sacar alguna ganancia de algún tipo de señal y de dejar heridos en el mercado, pero como desde la política económica de un gobierno o desde el Banco Central, en general tratan de anticiparse los lineamientos de política justamente para evitar esta volatilidad. Toda esta incertidumbre en el mercado, todas estas expectativas de devaluación por encima de las tasas de interés en pesos, podrían zanjarse si el gobierno diera algunos detalles, porque si de hecho esto está reflejando la realidad, si el mercado se está anticipando bien, entonces directamente el gobierno podría adelantar esa información para que se empiecen a acomodar un poco las variables. En la medida en que no lo hace, hay una dinámica que conspira contra el tipo de cambio y contra las reservas del Banco Central, porque va alimentando todos estos incentivos que tienen los tenedores de dólares a retener los dólares y los tenedores de pesos a ir hacia el dólar. Última pregunta, Ignacio. Lo que el mercado está viendo es la posibilidad de que pueda haber acá un salto muy fuerte del tipo de cambio a partir de lo que se acuerde con el fondo. Y si es así, eso se impactaría muy fuertemente sobre la inflación, como ha ocurrido en el pasado, o hoy las condiciones son diferentes. Bueno, justamente eso, un poco lo que hablábamos al principio. La expectativa es de un salto acotado para los próximos 2 meses. Después, un crawling peg o un ritmo de depreciación que no se sabe cómo estaría definido, pero que sería un poco mayor al que se ve hoy, pero no demasiado alejado, en vez de 1%, 2% mensual, y después de las elecciones, un 3% mensual, ¿no? Pero lo que está mostrando esto es que el mercado está tratando de especular con este salto y este nuevo tipo de cambio,
pero que de alguna manera está confiando en el sostenimiento de este programa, algo que no pasaba en crisis anteriores, un poco en la confianza de que el gobierno es bastante más prolijo que los gobiernos anteriores en cuanto al manejo de los agregados monetarios y de la política cambiaria, y también bajo la expectativa de que el FMI actúe como con un nuevo programa y un garante de la política económica de Argentina, ¿no? Este acuerdo del fondo no solo tranquiliza al mercado en cuanto a los fondos que garantiza nuevos, frescos, sino también a que es un garante de las políticas económicas que pueda llevar adelante el gobierno. Más allá de que muchas veces se hayan desviado los gobiernos, hay incentivos que va a tener el gobierno para recibir estos fondos frescos, para aplicar las medidas que hacen que el programa sea más sano hacia el futuro, ¿no? Porque si el gobierno necesita los fondos, entonces se va a ver más propenso quizá a convalidar un tipo de cambio más de equilibrio y más sano para la economía, ¿no? Entonces este acuerdo con el fondo de alguna manera también tranquiliza desde ese lado. Clarísimo. Ignacio Liberador, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. No, gracias a ustedes.